Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos hermanos y hermanas a un video más de su canal. Hoy, inshallah, vamos a continuar dando lectura a el libro de El Néctar Sellado, escrito por el Sheikh Safiur Rahman al-Mubarakfuri, publicado por la editorial Darussalam. Vamos a continuar en el capítulo de las características de la sociedad árabe preislámica. Después de la investigación que hicimos de la vida religiosa y política en Arabia, creemos apropiado hacer un resumen de los aspectos sociales, económicos y éticos que prevalecían en la región. La vida social de los árabes. La sociedad árabe presentaba diferentes y heterogéneos grupos sociales. El estatus de la mujer entre la nobleza registró un avanzado nivel de estima. La mujer gozaba de una considerable libertad y sus decisiones a menudo eran cumplidas. Era tan apreciada que fácilmente se derramaba sangre defendiendo su honor. De hecho, ella era el motivo de disputa o reconciliaciones pacíficas. A pesar de estos privilegios, el sistema familiar en Arabia era totalmente patriarcal. Al contrato matrimonial recaían completamente en las manos del representante legal de la mujer y la palabra de éste con respecto a su estatus marital nunca podía ser cuestionada. Existía también otro estrato social donde la prostitución y la indecencia prevalecían. Al-Bukhari registró que Aisha radiallahu anha mencionó 4 clases de relaciones conyugales en la Arabia preislámica. La primera, similar a los matrimonios de hoy en día, en el cual un hombre concede a su hija en matrimonio después del ofrecimiento y estipulada la dote. La segunda clase era cuando el esposo enviaba a su esposa luego del periodo menstrual para que cohabite con otro hombre para que quedara embarazada. Una vez que diera a luz, su marido, si lo deseaba, mantendría relaciones sexuales con ella nuevamente. La tercera clase era cuando un grupo de menos de 10 hombres mantenían relaciones sexuales con una mujer. Luego, si daba a luz, ella llamaba a todos ellos y debían acudir a su convocatoria. Cuando lo hacían, ella les decía: «¿Sabéis lo que habéis hecho? He tenido un hijo y es tuyo», señalando a uno de ellos. El hombre que era señalado debía aceptar. La cuarta clase de relación sexual consistía en que muchos hombres tuviesen relaciones sexuales con una prostituta. No se negaba a nadie. Esa clase de mujer colocaba un distintivo en su puerta para invitar a cualquiera. Si la prostituta quedaba embarazada y daba a luz, juntaba a los hombres con los que había mantenido relaciones sexuales y un vidente determinaba al padre del niño. El padre elegido debería asumir su paternidad. Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam estableció el Islam en Arabia, todas estas maneras de mantener relaciones sexuales fueron prohibidas excepto la actual, el matrimonio islámico. Las mujeres siempre se acompañaban a sus maridos en las guerras. Los vencedores podrían mantener relaciones con su mujer, pero la desgracia siempre pasaría sobre las criaturas así concebidas. Los árabes preislámicos no tenían una cantidad fija de esposas, podían casarse con 2 hermanas al mismo tiempo o aún con las esposas de sus padres si éstas eran divorciadas o enviudaban. El Corán claramente denunció estas prácticas en las siguientes palabras: «Y no os caséis con aquellas mujeres con las que vuestros padres hayan estado casados, con la excepción de lo que ya está hecho. Ciertamente es algo indecente y detestable y un mal camino. Se os prohíbe vuestras madres, hijas, hermanas, tías paternas, tías maternas, las hijas de vuestros hermanos, las hijas de vuestras hermanas, vuestras madres de leche que os amamantaron, vuestras hermanas de leche, las madres de vuestras esposas y las hijastras que están bajo vuestra protección, que sean hijas de mujeres que hayáis tenido y con las que hayáis cohabitado, excepto si son mujeres que habéis mantenido y no habéis cohabitado, entonces no hay inconveniente. Ciertamente Allah es perdonador y compasivo». El divorcio se encontraba en manos del marido. La obscenidad del adulterio prevalecía en casi todas las clases sociales, a excepción de unos pocos hombres y mujeres cuya dignidad los mantuvo al margen de dicho comportamiento. Las mujeres libres estaban
en mejores condiciones que las esclavas, las cuales sufrían la peor parte. Parecía que la mayoría de los árabes preislámicos no sentían vergüenza de realizar obscenidades. Narró Abu Daud: un hombre se levantó frente al profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam y dijo: «Oh profeta de Allah, ese niño es mi hijo. Tuve relaciones sexuales con su madre en el periodo preislámico». El profeta sallallahu alaihi wasallam pronunció estas palabras: «Nada de reclamos en el Islam por asuntos de la época de la ignorancia. El hijo debe adjudicarse al hecho donde nació y la lapidación es para el adúltero». Respecto a las relaciones de los árabes preislámicos con sus hijos, encontramos que la vida en Arabia era paradójica y presentaba un panorama oscuro de contrastes. Mientras que algunos árabes tenían gran afecto y cariño a sus hijos, otros sepultaban a sus hijas vivas por el miedo a la pobreza y la vergüenza que padecían al tenerlas. El Corán claramente denuncia estas prácticas de la siguiente manera: no matéis a vuestros hijos por temor a la pobreza, nosotros los proveemos. Sura 6, aya 151. Y cuando la noticia del nacimiento de una niña les llegaba, sus rostros se volvían oscuros y se llenaban de pena. Sura 16, aya 58 y 59. Y no matéis a vuestros hijos por temor a la pobreza, nosotros los proveemos a ellos y a vosotros. Sura 17, aya 31. Y cuando la niña enterrada viva sea preguntada, Sura 81, aya 8. No puede considerarse, según lo expuesto, que el infanticidio era únicamente por la preferencia a tener hijos varones para combatir contra los enemigos. Otro aspecto de la vida de los árabes que merece ser mencionado es el profundo sentimiento de pertenencia a un clan o familia. La familia, o tal vez el orgullo a pertenencia a una tribu, era una de las pasiones más fuertes que sentía el árabe. La doctrina de unidad de los vínculos sanguíneos era la principal razón que tenían los árabes para mantenerse unidos dentro de la vida social que se formaba y sustentaba por el orgullo tribal. El indiscutible lema era: apoya a tu hermano aunque fuese un opresor o un oprimido, tomando la frase literalmente. Luego el Islam hizo una enmienda a esta explicando que ayudar a un hermano opresor significa impedirle que siga con esa postura. El deseo de liderazgo y las rivalidades a menudo determinaban en guerras violentas entre tribus a pesar de ser descendientes de un mismo ancestro. Al respecto son notables ejemplos los sangrientos conflictos entre Haus, Jazrai, Abs y Dubayan, Bakr y Taghlib. Las relaciones entre las tribus eran frágiles y débiles debido a las continuas guerras. La profunda devoción a las supersticiones religiosas y a algunas costumbres, sin embargo, solían reducir el impulso por la sed de venganza. En otras ocasiones, existían motivos para aliarse, apoyarse y tenerse lealtad recíproca que traían consigo un espíritu de conformidad única, eliminando posibles disputas. Una honorable costumbre de suspender las hostilidades durante los meses sagrados, Muharram, Rajab, Dhul Qa'dah y Dhul Hijjah, eran favorables y preveían la oportunidad para ganarse la vida y coexistir en paz. En resumen, la situación social en Arabia preislámica se desarrollaba dentro de la oscuridad y la ignorancia, en un enredo de supersticiones que paralizaban sus mentes y los llevaba a tener una vida similar a la de las bestias. La mujer era un bien negociable y se consideraba un objeto. Las relaciones entre las tribus eran frágiles. La codicia por las riquezas y las guerras entre tribus eran los principales objetivos que regían las políticas de conducción de los jefes tribales. La situación económica. La situación económica iba a la par del ámbito social. El modo de vida árabe lo demuestra claramente. El comercio fue el medio más común de alcanzar las necesidades básicas para la subsistencia. Los viajes mercantiles no se llevaban a cabo sino en las rutas seguras para las caravanas con paz entre las tribus. Dos necesidades ausentes, excepto en los meses sagrados, cuando los árabes sostenían sus reuniones en las ferias de Uqas, Dil Hajjaz, Millanah y otras. Arabia era la región más alejada de la industria.
La industria del tejido y la costura eran provistos por la gente del Yemen, Irak y las fronteras sirias. En el interior de la región existían cierta clase de agricultura y ganadería. Casi todas las mujeres árabes trabajaban en el arte del hilar, pero incluso esta actividad se veía interrumpida por las constantes guerras. En general, la pobreza y el hambre y la escasez de vestimentas era lo que prevalecía y caracterizaba a la economía de Arabia. La ética. No podemos negar que los árabes preislámicos tenían muchos males, siendo estos males y vicios rechazados por la razón, pero ellos jamás podrían haber ocultado la sorprendente existencia de virtudes loables, de las cuales mencionaremos las siguientes. 1. La hospitalidad. Solían competir entre sí por la hospitalidad, enorgulleciéndose de ella. Numerosas poesías estuvieron dedicadas a elogiar el buen trato o a denunciar el mal trato al huésped. Un hombre podía visitar a otro que sufría mucho frío y hambre. El dueño de casa, a pesar de que no tenía bienes, excepto una camella en la cual la vida del resto de su familia dependía, la sacrificaría para agasajar a su huésped. No vacilaban en pagar grandes indemnizaciones o en afrontar otras penurias con tal de frenar el derramamiento de sangre, lo cual era motivo de admiración y elogio. Entre sus principales rasgos estaba elogiar el consumo del vino, no por jactarse del mismo, sino por ser un medio para demostrar hospitalidad. Por estas razones, la uva para el vino era llamada qarm, la misma palabra que se usa para describir la hospitalidad. Cuando miramos las colecciones de poemas de la época preislámica, encontramos numerosos capítulos de elogios, orgullo y vanidad. El juego de hacer era otra práctica asociada a la generosidad, debido a que las ganancias se destinaban a la caridad. Incluso el noble Corán no le resta importancia al beneficio derivado del vino y el juego, pero también dice, pero el daño que causa es mayor que su beneficio. 2. Respetar el convenio. Para el árabe, hacer una promesa significaba estar en deuda. Nunca repararía en la muerte de sus hijos o en la destrucción de su casa para sostener la inalterable tradición de cumplir con un convenio. La literatura de este periodo es rica en historia que demuestra esta virtud. Sentido del honor y el repudio a la injusticia. Este atributo se consideraba principalmente como gran exceso de coraje y autoestima. El árabe siempre estuvo dispuesto a censurar la menor insinuación de humillación y flojedad. Nunca dejaría de sacrificarse para mantener su sentimiento de honor. Firme determinación y voluntad. El árabe nunca desistió de conducirse por el camino que llevaba a mantener su orgullo y honor, aun a costa de su vida. Paciencia, perseverancia y bondad. El árabe admiraba estas características, no obstante, debido a la vida que llevaba con mucho ímpetu y coraje, se consideraba con poca necesidad de mostrar estas cualidades. Una simple y sencilla vida nómada. Alejado de las apariencias de la engañosa vida de la que las ciudades mantenían, una naturaleza propia de honestidad, alejado del engaño y la tradición. Dicha ética invalorable, acompañada con la favorable posición geográfica de Arabia, fueron los factores que estuvieron presentes en la elección de los árabes por cargar con las responsabilidades de transmitir el mensaje del Islam y conducir a la humanidad en un nuevo curso de vida. Lo más apreciado dentro de esta ética, después de cumplir los convenios, fue sin duda su gran sentido de autoestima y una fuerte determinación, dos cualidades humanas indispensables para combatir el mal y eliminar la corrupción moral, por un lado, y establecer una sociedad justa por el otro. Hasta aquí quedamos con este capítulo que nos ha mostrado mucho de cómo eran las sociedades preislámicas de los árabes antes de la llegada del Islam, con el mensaje que nos trajo nuestro amado profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Como podemos ver, muchas cosas han cambiado hoy en día, pero muchas otras se siguen manteniendo. El ver a la mujer como un producto de cambio que sirve a las necesidades del hombre, así como también el desprecio que muchas veces se llega a tener hacia los hijos por miedo a que a que estos van a vivir en la pobreza, o que estos nos llevarán a la pobreza, o que estos pueden significar una deshonra por que ya sea su género o otras cuestiones nos pueden traer valor o deshonra, así como
ver más hacia los asuntos económicos que a los propios asuntos éticos y sociales, etcétera, siguen rigiendo hoy en día y no es tan cierto eso de que las sociedades han cambiado con el paso de los tiempos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.